es como hablan las culturas, cómo se hablaba 200 años atrás el español, por ejemplo. Pero entonces no existe tal cosa como la revelación. Entonces lo que tienes en la Biblia es la transmisión de mitos orales de una comunidad a otra sin que haya ningún respaldo divino. Porque si colocas el respaldo divino y dice que al final lo que tienes en la Biblia es mero mitología, que es lo que yo creo, entonces no puedes hablar de revelación. Porque no sería revelado. Sería copia Pero es que modificada de un texto ya conocido. pero es que mira, las religiones solo difieren en los aspectos no fundamentales de ellas. Pero Por te voy a ejemplo, preguntar de nuevo, el ¿qué amor a parte de Dios la Biblia, va a ser eterno. pero muy bonito, pero qué parte de la Biblia tú consideras que sí es una revelación? Porque tú hablaste de una verdad, una revelación progresiva. ¿Qué es una revelación? ¿Puedes enseñarme alguna revelación en el texto bíblico del Dios abrahámico en el que Por crees? ejemplo, el decálogo de Moisés, ¿Cuál es la revelación? la base de la moral, Esa no es el la base de la moral, cumplimiento de la porque tú ley. sabes que existía, por ejemplo, y existía también el código de Hammurabi. No existe tal revelación, sigue siendo lo mismo, un conjunto de relatos mitológicos que se toman en el texto bíblico y se modifican para un fin. No hay revelación. Entonces tú tienes que apelar a otra cosa que no sea que toman un mito o que usan la forma en la que los demás también construían sus valores morales o jerárquicos o sociales y no a partir de mitos como lo hacía todo el mundo. Y el Éxodo, específicamente los 10 mandamientos, cumple perfectamente con todas las características de un mito. Por ejemplo, ¿qué tiene en común el código de Moisés con Moisés? Lo que te había dicho. Primero, se le entrega a un Dios, a un líder. Dos, este líder se la promulga al pueblo. Tres, la autoridad de esta ley, del por qué se debe guardar, no es por el líder, sino por quien se le entrega al líder. Número cuatro, se dan restricciones y relaciones entre los dioses y los seres humanos, de cómo debe tratar al prójimo, de cómo deben ser los vínculos entre los semejantes, consecuencias para actos incorrectos. Exactamente igual que el decálogo y las restricciones que se dan, por ejemplo, en Levítico. Es exactamente lo mismo. Es un código de ética, de moral, de valores sociales. Sí. Entonces, ¿cuál es la Y revelación? después, las ¿Mm? profecías, por ejemplo. ¿Cuál, Las por ejemplo? profecías de Daniel. ¿Cuál, por ejemplo? Cualquier profecía de Daniel que haya, Pero que no, se haya es que cumplido con cualquiera, todo Jesús. y nada es lo mismo. Por ejemplo, menciona una que se haya cumplido con Jesús. Así que no vine preparado. Entonces, ¿cómo si no vienes preparado dices que yo Tú tengo que sabes que sí hay comprender? profecías de No, no, Daniel. no, pero Sandro, mira qué chistoso. O sea, yo te dije, te subí con mucha expectativa porque tú dijiste que yo iba a comprender algo nuevo y al final me dice, no estoy preparado. Si tú me dices qué No, dice no, la no, profecía, pero yo te voy a en la decir cuestión de los exactamente pasajes dónde está. bíblicos. Pero oye, si tú me dices de qué habla la profecía, yo te voy a decir exactamente dónde está, para que tú la puedas leer y enseñármela. ¿De qué habla esa profecía de Jesús? Eh, Parafraseando, primero tenía que venir el profeta Elías, Eso no está en Daniel, eso está en Malaquías capítulo 3. Malaquías. Vale, vamos a Malaquías capítulo 3 para que veas que no tiene que ver con Jesús. Vamos a leerlo. Puedes buscarlo, Malaquías capítulo Tú lo 3. ves así. No, búscalo, búscalo. Yo te estoy dando la cita que tú parafraseaste para que tú mismo lo busques. Hola Rose, ¿puedes leer Malaquías 3? Sí, jefe, lo que usted diga. Deme un momento. ¿Dónde se cumple esa profecía, según tú? Con Jesús. Con Jesús se Mm, cumple Juan el Bautista. pero Jesús no dijo lo contrario de eso. A ver, te leo el texto. Dice, que, mira lo que él hace. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Jesús dice lo contrario. No penséis que he venido a traer paz, sino espada, a ponerle al padre contra el hijo y al hijo contra el padre. Es decir, dice lo contrario del texto que está citando. ¿Cómo lo contrario es el cumplimiento? Mira, a Jesús le preguntan, yo no conozco mucho de la cuestión de los numeritos de la Biblia, pero parafraseo.
A Jesús le preguntan, le dicen, antes de que tú vengas debería venir el profeta Elías. Y Jesús llega y les responde, le dice, pero es que ha venido y ustedes le han decapitado. Ujú. Allí se cumple la profecía de Malaquías. Ahora lo que tú No, dices, porque es que mira, pero es que, de que se Sandro, dividirá, que estará no, no, padre en Sandro, contra del hijo, hijo en contra de padre, ya eso a es en ver, pero otro qué, contexto. no, Sandro, es que el texto que tú citas, lo que viene a hacer el profeta es, dice el texto, él va a unir el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y Jesús dice en Mateo 10, no penséis que he venido a traer paz, no vengo a traer paz, sino espada, a poner el corazón de los padres contra los hijos y el de los hijos contra los padres. Es decir, no la cumplió, hizo lo contrario de lo que se esperaba que debía cumplir. Entonces, no es un Pero es cumplimiento, que es lo contrario a un así cumplimiento. es como, Yo así es siento que como él te tú está ves hablando de la reencarnación, tradición. Carlos. Carlos, tú sabes que No, no, siento no. que lo que te está hablando este señor es de reencarnación. Él cree que cuando el texto dice que Juan es el Elías que esperaban, él cree que es de manera literal que Jesús está diciendo que Juan es Elías. Pero eso Pero tiene no un importa lo que No, él contexto. no, no, crea. Lo que No, pasa no. es que más no, allá de no. que él interprete reencarnación, Rose, la realidad es que si él me cita que Jesús unió el corazón del padre a los hijos y los hijos de los padres, Jesús mismo dice que no. Entonces no Exacto. la cumplió, Sandro. Entonces no sería Jesús. Sí, Ujú. pero lo que pasa es todo depende como tú interpretes la escritura Pero, sagrada. ok, Si interprétame esa tú escritura ves, sagrada en Juan 10, en Mateo 10, interprétame en cómo Jesús Mateo diciendo lo 10, en contrario la Mateo cumple. 10, ¿Cómo diciendo lo contrario Jesús en la cumple? Mateo 10. Interprétamela. Cúmpleme, Bueno, en interprétala. Mateo 10. Dice, A ¿cómo la ver, te la voy cumple? a interpretar. Sí, respetando el contexto, claro. Cuando tú eres un musulmán y No me tú hable te musulmán porque los conviertes a musulmanes son cristiano, del siglo VI. No, perdóname, los bueno, musulmanes son del siglo VI cuando, y Jesús es del siglo cuando, primero. Pero perdóname, o sea, no me hable de musulmán porque los musulmanes cuando son tú del... eres, Pero Sandro, pero está perdóname, o bien, sea, si me vas a interpretar el texto, es está el bien. texto. No me importan los musulmanes. El texto que se escribe en el siglo I, los musulmanes no existían. Yo creo que tú me expliques cómo Jesús, Ok. diciendo lo contrario del texto, cumple el texto. Y tu padre era arcaico y estaba fanatizado en lo suyo y no creía en lo suyo, entonces ahí había discordia entre ustedes dos. Así Perdóname, se el cumple texto la dice, profecía. no Quizás se el cumple papá de porque la alguno de los profecía dice, apóstoles de Jesús se no, puso en no se contra de su cumple hijo. porque no, perdona, porque la profecía no dice que iba a unirse, a desunirse, sino a unirse y nunca se unen. Entonces, no me puede decir que la profecía es que va a llover y que se cumplió porque no llovió. O sea, Sandro, No, eso es no, ser muy deshonesto. sí, sí. Eso es ser muy deshonesto, ¿entiendes? O sea, Pero ¿por qué no deshonesto? funciona así. ¿Por qué Porque deshonesto? porque tú no puedes decir que la profecía es va a caer lluvia y me diga, mira cómo se cumplió. No cayó lluvia. Pasa lo contrario de lo que tú dices que iba a pasar. Entonces no se cumplió. Porque si yo te digo que sale el 03 y sale el 92, no salió el 03. No Pero se cumplió. ¿qué querías tú hoy día? Tú hoy día Tú querías que dijiste, cuando Jesús llegara pero fuera a como ver, dice si una profecía, Malaquías a ver, o fuera como si una dice profecía, Mateo. no, como dice Malaquías, porque si es una profecía y se cumple, es porque pasó como el profeta había dicho, y no pasó así. Y Bueno, por tanto, si si no el pasó, mensaje pero tocó el Sandro, corazón, no, si el Sandro, mensaje de una Jesús profecía, tocó el Sandro, corazón de perdóname, padre y de una hijo, profecía, serán una unidos. profecía no se cumple reinterpretándola. Se cumple cuando cuando ocurre lo que dice que iba a ocurrir. Si no ocurre lo que dice que iba a ocurrir, pues no se cumple, mi hermano. Eso no es ni lógica. Lo que estabas hablando hace un instante con respecto a Juan, realmente el compañero no se supo explicar, ¿Cuál creo que Juan? se metió en las aguas y después no buscó cómo echarse hacia atrás y insistió